Capítulo 20. Atenas, noviembre de 430 a.C. Casandra pasó las manos lentamente sobre el papiro, disfrutando del tacto fibroso que percibía en las puntas de los dedos. Contempló con una sonrisa la superficie pálida, todavía limpia de tinta, y levantó la mirada. Al otro lado de la mesa Polícles escribía en silencio, inclinando su rostro displicente sobre un rollo de papiro. Era uno de los dos trabajadores que había contratado su padre para que realizaran copias de sus obras y estaba terminando una de Medea. Casandra observó el vuelo de su mano delgada sobre el papiro, la pluma entintada trazando las letras con un sonido de roce preciso. Algún día escribiré tan bien como Polícles. Oyó que llamaban a la puerta de la calle. Un esclavo abrió y enseguida reconoció la voz de Querefonte. Eurípides, me alegra encontrarte en casa. Las voces se alejaron y no pudo distinguir su significado, pero le inquietó que el tono agitado de las palabras de Querefonte se transmitiera enseguida a la voz de su padre. ¿Qué ocurrirá? Se quedó escuchando. Al poco rato, Querefonte y su padre salieron al patio y se despidieron. Casandra alcanzó a oír que iba a tener lugar una asamblea extraordinaria. No entendía qué podía significar, pero cuando se producían esas asambleas su padre solía estar preocupado. Aguardó un poco más. La casa se mantuvo en silencio y decidió continuar con sus ejercicios de escritura. La iluminación de la sala procedía de la ventana abierta al patio que se hallaba detrás de Polícles y de dos lámparas de aceite colocadas sobre la mesa entre el copista y ella. Su papiro solo era una hoja suelta procedente del Egeo, con un valor despreciable frente al rollo de papiro egipcio de Polícles. El extremo del valioso rollo estaba pegado a una varilla de madera a la que se habían añadido dos discos en las puntas para enrollar y desenrollar cómodamente, y su reverso iba untado con aceite de cedro para protegerlo. Casandra tomó un cálamo, una sencilla caña de junco afilada, y estiró el cuerpo para meter la punta en el tintero. En el papiro se escribía con una tinta negra elaborada con 3 partes de hollín y una de savia espesa. Resultaba muy diferente realizar surcos en una tablilla de cera con el punzón. Acercó la punta entintada al papiro, pero volvió a alejarla y miró a Polícles, que seguía concentrado en su trabajo. No era la primera vez que ella escribía en papiro, pero solo habían sido palabras sueltas en trozos llenos de texto y desechados. Ni siquiera a los 10 años los niños solían disponer de hojas enteras de papiro para ellos, y Casandra estaba segura de que en toda Atenas no había otra niña con 8 años que tuviera su suerte. 118. Echó un vistazo a la mano de Polícles, fijándose en cómo sujetaba su cálamo. Corrigió la posición de sus propios dedos y comenzó a escribir: canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males. Metió de nuevo el cálamo en el tintero y continuó. Más atenta a los trazos que a las palabras de Homero que estaba escribiendo. Se trataba del comienzo de la Ilíada, un texto del que muchos atenienses acomodados aprendían largos pasajes, pero que pocas mujeres, y mucho menos niñas, serían capaces de recitar. Casandra sabía que era afortunada porque su padre le permitiera recibir una educación similar a la de los niños. Con 3 años la sentaba en sus rodillas y le leía pasajes de sus propias obras, a los 5 años era ella la que comenzaba a leerlos y a los 7 él le había enseñado a escribir en tablillas de cera. Cuando sea mayor, escribiremos juntos obras de teatro. No había oído hablar de ninguna mujer que lo hiciera, pero tenía la idea de que algunas hacían cosas poco frecuentes. Con el apoyo de su padre, ella sería una de esas mujeres. En ese momento Eurípides apareció en el umbral. ¿Has acabado la segunda copia? No, señor, respondió Polícles. Aún tardaré un par de horas. Eurípides se situó junto al copista y echó una ojeada a su trabajo. Déjalo, tengo que salir ya. Coge la otra copia y vamos al ágora. Polícles se levantó de la mesa y tomó varios cilindros de cuero endurecido que contenían otra copia de Medea. Casandra observaba a su padre, esperando que se fijara en su propio pergamino. Le había quedado bastante bien lo que había escrito, pero Eurípides rodeó la mesa dispuesto a marcharse. Papá, ¿puedo acompañaros? Eurípides titubeó un momento. Solo vamos al ágora a vender una copia, y luego tengo que acudir a la asamblea. Yanira puede venir con nosotros y cuando tengas que ir te vuelvo a casa con ella. Yanira era la esclava que acompañaba a Casandra cuando salía de casa. Eurípides accedió y un minuto después abandonaron la vivienda. Polícles y Eurípides comenzaron a hablar de la bajada de precio que habían experimentado las copias de las obras de teatro. Un par de pasos por detrás, Casandra y la esclava lo seguían en silencio. En medio del estrecho camino que llevaba al ágora vieron a un hombre arrodillado que cogía puñados de tierra y se los echaba en la cabeza. Casandra se había acostumbrado a ver personas a las que la peste había enloquecido, pero le dio miedo a aquel hombre. Su maraña de cabellos estaba cubierta de tierra y lo envolvía una nube de polvo que ocupaba el ancho del sendero. La pequeña se detuvo y de pronto notó que la cogían de la mano. Era su padre, que la llevó pegada a él mientras. 119. Pasaban junto a aquel perturbado. En el recinto del ágora había numerosos tenderetes y puestos provisionales, en cambio, en las calles adyacentes las tiendas se ubicaban en edificaciones permanentes.
Algunas eran a su vez talleres en donde se elaboraban las mercancías y otras eran simplemente almacenes, pero casi todas contaban con expositores junto a las puertas. Eurípides se detuvo en una de las tiendas. En su mostrador de madera había cilindros de cuero similares a los que llevaba Policles, y Casandra se fijó en los nombres escritos en las cintas de piel que colgaban de los cilindros. Sófocles, Antígona. Homero, Odisea. Esquilo, los persas. Eurípides, Alcestis. En el rostro de Casandra apareció una sonrisa radiante. La llenaba de orgullo que las obras de su padre se vendieran junto a las de los autores más importantes. El empleado que atendía avisó al dueño, un hombre bajito de rostro aceitoso que nada más salir saludó a Eurípides con grandes aspavientos. Iniciaron una conversación y Casandra se distrajo mirando alrededor. Por la vía panatenaica llegaban muchos hombres de fuera de la ciudad, bordeaban el ágora y continuaban hacia Lapnix. Ella miró hacia la colina en la que se celebraban las asambleas, aún bastante despejada. Sin saber por qué, se sintió inquieta y se pegó más a su padre. Un momento después, advirtió que un hombre obeso y de rostro amable se detenía a unos pasos. Se llama Critón, recordó. Nunca lo había visto en casa, pero sí hablando alguna vez con su padre en la calle. Era uno de esos hombres que solían caminar junto a Sócrates como si lo escoltaran. Cuando Eurípides terminó de hablar con el comerciante, éste le entregó unas monedas de plata a cambio de los rollos de papiro que llevaba Policles. Critón se acercó entonces a saludar y tras cruzar unas palabras señaló hacia un punto del ágora. Casandra miró en aquella dirección y vio a un grupo de personas junto a la estoa real. Un hombre joven atrapó toda su atención. Alcibíades, qué guapo es. El joven miró hacia la tienda con una sonrisa. Ella apartó la mirada avergonzada y vio que su esclava Yanira lo estaba contemplando embobada. Recordó que su amiga Jantipa, que era la niña mejor informada de toda Atenas, le había dicho que la mitad de los atenienses, hombres o mujeres, estaban enamorados de Alcibíades. Él los trata a todos fatal, había añadido Jantipa. Me han contado, así comenzaban todas sus historias, que el curtidor Anito, hijo de Antemión, hace poco lo invitó a una cena que organizó en su casa. Alcibíades dijo que no iría, pero por la noche apareció acompañado de varios sirvientes, completamente borracho, y se llevó la mitad de la comida. Cuando los invitados se quejaron a Anito, éste les dijo que Alcibíades había sido bueno, porque se había llevado solo la mitad. Jantipa meneó. 120. La cabeza mofándose de Anito. Por muy guapo que sea Alcibíades, a mí no me engatusa un hombre así. Casandra volvió a mirar al hermoso joven. Jantipa tenía mucha seguridad, pero a ella la impresionaba un hombre que ejercía tanta influencia sobre los demás. Se giró hacia su esclava. Yanira, vamos un momento a la casa de la fuente. Era posible que Jantipa estuviera ahí, su amiga acompañaba con frecuencia a las esclavas de su casa cuando iban a por agua. En las fuentes las esclavas se entretenían para charlar, y los oídos de Jantipa se llenaban de los chismorreos que tanto le gustaban. Yanira miró hacia Eurípides titubeando. Es mejor que le pidas permiso a tu padre. Casandra se acercó a Eurípides, y éste hizo una pausa para preguntarle qué quería. ¿Puedo ir un momento con Yanira a la fuente? Su padre le dio permiso, pero pidió a Policles que, en lugar de regresar a casa para terminar la copia de Medea, las acompañara. Casandra se alejó hacia el sur del ágora seguida por la esclava y el empleado de su padre. La casa de la fuente era un edificio que albergaba 2 pilones y varios caños. Un sistema de canalización conducía el agua procedente de un manantial del monte Licabeto. Había varias mujeres charlando en el exterior, unas con los cántaros bajo el brazo y otras sosteniéndolo sobre la cabeza en rodetes hechos de tela. No está Jantipa. Pasó entre las columnas de la entrada y miró dentro del edificio. Una pequeña cola de mujeres aguardaba para llenar sus cántaros con los chorrillos de agua que salían de los caños. Algunas llevaban de la mano niños pequeños, y una esclava muy joven aprovechaba para amamantar a su bebé, al que sostenía con una mano contra la tela de la túnica. Encontró a Jantipa en el otro lado, junto a uno de los pilones, escuchando la conversación que sostenía una de las esclavas de su casa con otras mujeres. Hola, Jantipa. Su amiga se acercó rápidamente a darle un beso. Casandra, me alegro de verte. Hacía un poco de frío en el interior, así que salieron para conversar bajo el sol. Yanira se puso a hablar con otras esclavas sin perderla de vista, y Policles se quedó apoyado en una pared con aire aburrido. Casandra le preguntó a su amiga si sabía por qué iba a haber una asamblea extraordinaria. Claro, pero si no se habla de otra cosa. El aire de enterada de Jantipa hizo sonreír a Casandra. Han detenido a una embajada espartana que iba a Persia para pedir al rey Artajerjes que ayudara a Esparta en la guerra. ¿Te imaginas que tuviéramos que luchar contra Esparta y Persia a la vez? Y no solo eso, añadió sin tiempo a que Casandra respondiera, sino que también pidieron al rey de Tracia que 121. Rompiera su alianza con Atenas y nos atacara. Si convencen a todos los pueblos para que nos ataquen, no creo que podamos vencer. Claro que no. Por eso es tan bueno que hayamos detenido a los embajadores espartanos. Van a llevarlos a la asamblea de hoy y tendrán que responder por sus crímenes.
Acababa de oír esa frase en boca de una de las esclavas y le había gustado cómo sonaba. Cassandra no compartía el entusiasmo de su amiga. Aquellas palabras solo le evocaban violencia, y una sombra pesada oprimió su ánimo. La piel suave de su entrecejo se arrugó al tiempo que se volvía hacia la muchedumbre que comenzaba a congregarse en la Pnyx. Ay, papá, ojalá no fueras a esa asamblea. 122. Capítulo 21. Esparta, noviembre de 430 a.C. Aristón se desplazó lentamente, con todo el cuerpo en tensión, hasta que vio que Brásidas dejaba un hueco en su guardia. Se adelantó un paso y atacó con la espada, pero el general movió el escudo con rapidez y detuvo su arma. Es bastante rápido. Aristón retrocedió y observó a Brásidas a través del yelmo. Tengo que ser paciente. Estaban luchando con sus protecciones de bronce, aunque las espadas eran de madera. A un lado del campo de entrenamiento había 2 docenas de soldados de 20 años, contemplando boquiabiertos el combate entre los 2 mejores soldados de Esparta. Brásidas amagó un ataque a sus piernas, Aristón bajó el escudo y acometió a su vez. Las espadas impactaron con un chasquido encima del yelmo de Brásidas, luego junto a su costado y de nuevo sobre su yelmo. Ahora. Aristón se abalanzó con el escudo por delante y empujó el de Brásidas. El general se desequilibró y él lanzó un ataque fulgurante contra su pierna. Le golpeó en el muslo con la hoja de madera y luego alzó la espada y desvió la del general. Retrocedió un paso y Brásidas levantó su arma, reconociendo la derrota. Has vuelto a ganarme. Se quitó el yelmo y echó un vistazo a la franja encarnada de su muslo. Una buena victoria, se dijo Aristón. Siempre procuraba que el general terminara consciente y, a ser posible, de pie. Entre los espartanos que no tenían sangre real, sin duda Brásidas era el hombre con quien resultaba más conveniente tener una buena relación. Se descubrió el rostro y en ese momento un hoplita se acercó corriendo al general. El rey Arquidamo solicita su presencia. Han llegado noticias. Brásidas se despidió con un gesto de la cabeza y Aristón apretó los dientes viendo cómo se alejaba. El viejo sigue enfadado conmigo. Su tío Arquidamo unas veces lo convocaba a reuniones como esa y otras lo humillaba dejándolo fuera. Se dio la vuelta y encaró al grupo de jóvenes tratando de disimular su ira. 3 de vosotros podéis luchar conmigo. Los soldados se miraron entre sí sin decidirse, Aristón era el doble de voluminoso que cualquiera de ellos. Lucharéis los 3 juntos. Ahora varios se apresuraron a adelantarse y él escogió a los 3 primeros. Se colocaron yelmos y corazas y cogieron espadas de madera antes de situarse frente a él en posición de ataque. 123. Deberíais abriros para rodearme. En cuanto el primero se movió, Aristón se abalanzó sobre él. El soldado levantó el escudo, pero Aristón golpeó con rabia y lo derribó. Inmediatamente se giró, paró con su escudo el ataque de otro adversario y le golpeó detrás de las rodillas haciendo que sus pies se levantaran del suelo, diera media vuelta en el aire y cayera de espaldas quedándose sin respiración. El tercer soldado acometió al ver el brazo de Aristón desprotegido, pero este se movió con una velocidad que lo sorprendió y paró su espada con tanta fuerza que las armas de ambos se quebraron. El soldado lanzó la empuñadura contra la cabeza de Aristón, que sintió que el yelmo le golpeaba en la boca. Pasó la lengua entre los dientes y el labio superior y notó el sabor de la sangre. Muy bien, muchacho, ahora te toca a ti sangrar. Dejó caer su espada rota, se agachó con rapidez y metió una mano entre el yelmo y la coraza del soldado para aferrarle la garganta. Con la otra mano le agarró el borde inferior de la coraza y lo alzó por encima de la cabeza. Su primer instinto fue voltearlo para que cayera con el yelmo por delante y se partiera el cuello. En lugar de eso, lo arrojó encima del primer soldado, que comenzaba a levantarse. Seguid sin mí. Se alejó del campo de entrenamiento agradeciendo no haber herido de gravedad a ningún soldado. Sabía que no siempre era capaz de controlarse cuando algo lo irritaba, y su tío Arquidamo cada vez lo ponía más furioso. Mientras caminaba miró hacia su vivienda y se planteó ir a desahogarse con Deyanira. Más tarde, primero tengo que saber qué ha ocurrido. Continuó hacia los barracones y allí encontró a Brásidas. Espero que mi tío no te haya prohibido hablar conmigo. El general le dirigió una sonrisa burlona. Todavía no. Eso lo reserva para la próxima vez que lo enfades. ¿Eran buenas noticias? Por desgracia no. Se trata de los embajadores que enviamos a Persia. Los atenienses los capturaron en Tracia y los han enviado a Atenas. Aristón frunció el ceño pensando en las implicaciones. ¿Sabemos qué van a hacer con ellos? El rey Arquidamo piensa que los atenienses pueden usarlos para negociar una tregua. Brásidas arrugó la nariz. Es una posibilidad, pero no creo que lo hagan. Aristón desvió la mirada mientras disimulaba una sonrisa. Espero que los atenienses maten a los embajadores. La mayoría de los espartanos pedirían venganza, nadie se atrevería a discutir que nos lanzáramos contra Atenas en cuanto pase el invierno. 124. Capítulo 22. Atenas, noviembre de 430 a.C. Eurímaco avanzaba en silencio, pensando que en ese momento debían de estar interrogando a los prisioneros espartanos.
Podríamos utilizarlos para negociar, Esparta valoraría mucho recuperar a sus embajadores. Negó con la cabeza, los ánimos estaban demasiado excitados para que eso ocurriera. Casi nadie se había librado de perder algún amigo o familiar en la epidemia. Perseo se pegó a él cuando pasaron junto a un hombre arrodillado al borde de la avenida. Dirigía hacia ellos una mano en la que solo quedaban 2 dedos y en su rostro habían desaparecido los ojos. A los pocos pasos otro hombre estaba sentado en el suelo con las piernas extendidas y la túnica subida. Tenía unas cicatrices oscuras en el lugar donde deberían haber estado los dedos de los pies, y entre lo que le había arrebatado la peste se incluían los genitales. La vía panatenaica era la más transitada de Atenas, los mutilados por la plaga acudían a mendigar allí por docenas. Es mejor no sobrevivir a esta enfermedad. Decían que quienes superaban la peste no volvían a contagiarse, no obstante, la mayoría de los supervivientes quedaban con el intestino ulcerado y una diarrea sanguinolenta terminaba de consumirlos. Otros se sumían en las tinieblas de la locura o perdían la memoria hasta el punto de olvidar quiénes eran. Cuando se acercaron al ágora, el bullicio del mercado mejoró el ánimo de Eurímaco. La ciudad se estaba recuperando a pesar de todos los infortunios. Hemos sobrevivido a la peste, a los espartanos a nuestras puertas, al desastre de Potidea. Los 100 triremes que Pericles había enviado a Potidea habían zarpado desde Atenas llevando entre sus 4000 hoplitas el caballo de Troya de la peste. Al llegar a Potidea, desembarcaron varios cadáveres de la mayoría de los barcos y allí siguieron cayendo como chinches. Los intentos de organizar un ataque que terminara con la resistencia de la ciudad resultaron infructuosos, y los barcos regresaron con la noticia del fracaso militar, y de que la epidemia había matado a más de 1 millar de hoplitas. Al menos Sócrates regresó sano. Lo buscó en vano a través del ágora. La parte central de la plaza se consideraba recinto sagrado y sus límites estaban señalados por unos mojones de piedra. Allí no podían entrar las mujeres ni los niños. Siguió caminando por el borde del recinto, pasando junto a varias tiendas, y de pronto se dio cuenta de que Perseo no estaba a su lado. Retrocedió rápidamente, escudriñando la multitud. Un momento después 125. Localizó mirando con mucho interés las pequeñas vasijas que se exponían en una tienda de cerámica. Perseo. El pequeño se giró hacia él. Le hizo un gesto para que acudiera y se acercó corriendo. No vuelvas a detenerte sin avisarme. Perdona, papá. Señaló la tienda de cerámica. ¿Tú por qué no vendes las vasijas en el ágora? Porque afortunadamente no me hace falta. Echó a andar de nuevo hacia la Acrópolis. ¿Has visto que a veces viene gente a casa a comprar? Perseo asintió. Eso es porque me he ganado una buena reputación como alfarero. En realidad, sobre todo como pintor, puntualizó para sí, no podía decirle eso a Perseo, o estimularía su idea de aprender solo a pintar. Pero a veces te llevas alguna cerámica para venderla. Alguna de las grandes. Las grandes muchas veces las hago por encargo, y las compran ricos a quienes les gusta que se las lleve a su casa. Allí pasó un rato con ellos hablándoles de la vasija y de los dibujos que la adornan, eso les encanta, y les sirve para hacerse los entendidos cuando se las enseñan a sus conocidos. Recalcó las siguientes palabras levantando un dedo hacia Perseo. Dejar a los clientes contentos es muy importante en el oficio de ceramista, esto también tienes que aprenderlo. Cuando estaban a punto de salir del ágora, Eurímaco distinguió entre las columnas de uno de los pórticos a Sócrates hablando animadamente con un grupo de hombres. Perseo también lo vio. ¿Por qué siempre hay tanta gente que quiere hablar con Sócrates? Porque es un hombre sabio. Bueno, él prefiere que lo llamen filósofo, y creo que es el mejor de todos los que hay en Atenas, pero también es el hombre más sabio. Lo había dicho el oráculo de Delfos y no sería él quien lo negara. Se quedó un rato pensativo antes de volver a hablar. Perseo. Sí, papá. Sócrates es la persona en la que más confío. Si alguna vez necesitaras algo, un escalofrío le recorrió la espina dorsal al imaginar lo vulnerable que sería Perseo sin él. Si alguna vez necesitas algo, búscalo y pídele que te ayude. No es solo un hombre sabio, sino también el más bueno de los hombres. Vale, respondió Perseo en voz baja. Eurímaco lo atrajo hacia sí y continuó andando con una mano en su hombro. Enseguida llegaron a la inmensa escalinata de piedra que ascendía hasta la Acrópolis. Tenía una longitud de 100 pasos y una anchura de 30, y estaba dividida en dos por una rampa lisa por la que subían los carros. Eurímaco y Perseo comenzaron a ascender los escalones con la mirada puesta en los propíleos, la monumental puerta de entrada a la Acrópolis. Las obras se habían interrumpido bruscamente hacía un par de años, pero el conjunto estaba casi terminado. Los propíleos semejaban la entrada a un templo, con 6 grandes columnas y un frontón. 126. Construidos con mármol del monte Pentélico. Aunque carecían de decoración escultórica en el friso y el frontón, su apariencia era similar a la de la fachada principal del Partenón y eso incrementaba la sensación de armonía que transmitía el conjunto de la Acrópolis. Los atenienses que ascendían la escalinata junto a ellos iban en silencio o conversaban en voz baja.
A través de los propíleos se penetraba en el recinto sacro de la Acrópolis, y aquella puerta parecida a un templo reforzaba la impresión de acercarse a un área sagrada. La estructura de los propíleos incluía una prolongación perpendicular en cada lateral, dos edificaciones más pequeñas que flanqueaban el portal de entrada y a las que también se accedía a través de columnas. Eurímaco señaló uno de los muros del conjunto. ¿Ves esos salientes en los bloques de mármol de la pared? Sí, parecen adornos. Puede ser, pero no deberían estar ahí. Los obreros no los quitaron porque los trabajos de construcción se pararon de golpe cuando comenzó la guerra. ¿Sabes para qué sirven? Perseo negó y esperó a que continuara. Le encantaba que su padre le explicara cosas. Se pasa una cuerda por debajo de ellos y así se levantan los bloques para ponerlos en su sitio. Los salientes se tallan en la cantera de mármol, en el pentélico, cuando se da forma a los bloques. Después de colocarlos en su posición definitiva, hay que quitar los salientes para que el muro quede liso. Perseo observó con detenimiento los bloques de mármol y luego se volvió hacia la parte inferior de la escalinata. ¿Cómo suben hasta aquí esas piedras tan grandes? ¿Y cómo las traen desde el pentélico, en carros? Muchas veces en carros y otras veces rodando. ¿Cómo van a traer rodando bloques cuadrados? Perseo estaba seguro de que su padre le estaba tomando el pelo. No es como te imaginas. Eurímaco rió. Tú mismo lo has visto alguna vez, lo que pasa es que eras muy pequeño y no te acuerdas. Se puede encajar un disco de madera en cada extremo del bloque, luego se meten unas pequeñas barras de metal en los laterales, a modo de eje central, y se pone en una estructura de madera de la que pueden tirar unos bueyes haciendo que el bloque de mármol ruede. Perseo trató de imaginarlo. Creo que tengo que verlo para entenderlo bien. Espero que lleguemos a un acuerdo de paz, suspiró Eurímaco, y volvamos a ver las obras en marcha dentro de poco. Ascendieron los últimos escalones, pasaron entre dos de las columnas y accedieron a un gran vestíbulo. Al fondo había una pared de mármol en la que se abrían 5 puertas, la de en medio con una anchura de 4 pasos para facilitar el acceso de grandes carretas. 2 filas de 3 columnas, muy altas y estilizadas. 127. Discurrían a los lados de la rampa central destinada a los carros y sostenían la sala. Perseo levantó la cabeza y contempló con la boca entreabierta el artesonado de madera del techo. No tenemos mucho tiempo, le apremió Eurímaco al cabo de un momento. Se dirigieron al ala izquierda de los propíleos, alejándose de las puertas que daban acceso a la Acrópolis. El edificio de ese lateral se utilizaba ocasionalmente como sala de banquetes oficiales, pero se había hecho popular por las pinturas sobre tabla que adornaban sus muros. Perseo cruzó el umbral. En la base de las paredes, una plataforma de unos dedos de altura rodeaba toda la sala. Acogía una fila de triclinios para que se reclinaran los asistentes a los banquetes oficiales. Por encima de los triclinios había una fina cornisa, y sobre ella se encontraban los cuadros. Perseo se detuvo frente al primer cuadro de la pared de la izquierda. Polígnoto, se dijo sintiendo un gran respeto. Era su pintor favorito, el que había hecho que la pintura fuera un arte tan apreciado como la escultura. Su padre le había contado que Polígnoto se había esforzado tanto por no ser visto como un artesano, sino como un intelectual, que se había negado a cobrar por sus cuadros. El Estado le había encargado varios de los que decoraban esa sala, y Polígnoto había recibido por ellos prebendas y honores, pero nunca dinero. Perseo se acercó más a la pintura. La tarde había comenzado, era la hora en la que aquella sala recibía la mejor luz. Se apreciaba el ligero rubor de las mejillas de Dafne y acercándose tras ella estaba Apolo. Aunque las figuras tenían el mismo tamaño, el pintor había señalado los diferentes planos de la escena con líneas onduladas, lo que otorgaba una sensación de profundidad que sobrecogía al espectador. Polígnoto era el autor más imitado por los pintores de vasijas. Eurímaco avanzó por detrás de Perseo hasta la siguiente tabla pintada. El autor era Agatarco, cuyas escenas mostraban figuras con diferentes tamaños. Recordó que hacía años había visto aquel cuadro en uno de los pórticos del ágora donde también se exponían pinturas. Al inaugurar la pinacoteca de los propíleos habían trasladado algunos cuadros desde aquel pórtico. Intentó comprender cómo había calculado el pintor el tamaño adecuado para las distintas figuras, pero acabó desistiendo. La técnica de Agatarco resultaba muy compleja, quizá por eso no era tan imitado como Polígnoto. Eurímaco pasó al siguiente cuadro. No conseguía dejar de pensar en la asamblea, pero intentó distraerse fijándose en la pintura. También era de Polígnoto, y mostraba a un guerrero al que se le veían los dientes a través de los labios entreabiertos. Observó el rostro del guerrero, consciente de que él no era capaz de hacer que los rostros de sus vasijas mostraran de ese modo el estado de ánimo de sus personajes. Regresó junto a Perseo, que seguía contemplando la primera pintura de la sala. El cuerpo de Dafne se transparentaba perfectamente a través de sus vestiduras, un efecto que muy pocos pintores eran capaces de conseguir. 128. Perseo se alejó despacio de la pintura y fue a la siguiente de Polígnoto. Eurímaco se fijó en su semblante concentrado e hizo una mueca. Los mejores pintores de vasijas intentan pasarse a la pintura sobre tabla. Quizá debería hacer que Perseo dejara de pintar durante un tiempo y se dedicara solo a moldear.
Lo consideró un momento y al final decidió esperar un par de años. Acompañó a Perseo durante un rato, luego salió de la sala y se asomó entre las columnas para comprobar la altura del sol. Aún queda tiempo para la asamblea. 3 hombres pasaron por delante de él y descendieron apresuradamente la escalinata. Eurímaco captó algunas de sus palabras llenas de ira: espartanos, pagarán por todos. Regresó a la pinacoteca y caminó lentamente alrededor de la sala, sin apenas fijarse en los cuadros. Sin Pericles al mando, puede pasar cualquier cosa. El más importante de los ciudadanos, aquel que los había dirigido con mano segura durante 3 décadas, había sido condenado. Su estrategia de mantenerse a salvo tras las murallas y atacar el Peloponeso con la armada mientras los espartanos invadían el Ática dejó de convencer a la mayoría de la asamblea cuando la peste comenzó a causar estragos. Por añadidura, la invasión espartana había ocasionado mucho más daño que el año anterior, mientras que las naves enviadas al Peloponeso no habían logrado nada reseñable. Si al menos hubiéramos tomado Potidea, no se habrían atrevido a acusarlo. Pero ni siquiera eso había salido bien. Los potideatas seguían sin capitular, pese a que se decía que habían llegado a recurrir al canibalismo. A través de la puerta de la pinacoteca, Eurímaco vio a otro hombre que abandonaba la Acrópolis y bajaba hacia la ciudad. Quedaba casi una hora para la asamblea, pero el pueblo estaba ansioso por ver a los prisioneros espartanos. Cleón va a manejar la asamblea a su antojo. Aquel político, agresivo en sus formas y en sus propuestas, seguía utilizando la peste para debilitar a los partidarios de Pericles. Se había encargado de que todo el mundo conociera la historia sobre el oráculo que habían recibido los espartanos al consultar al dios de Delfos si debían entrar en guerra. Según la versión de Cleón, no tenía ninguna duda de que procedía de él, el oráculo les dijo que si entraban con todo su poder, él los ayudaría. No había noticias de que la peste hubiera afectado al Peloponeso, por lo que la interpretación más extendida del oráculo era que Apolo había enviado la plaga sobre Atenas para apoyar la causa de los espartanos. Se acercó a Perseo, que estaba ensimismado en un cuadro. Decidió dejarlo un poco más y paseó por la sala mirando distraídamente las pinturas. Ni siquiera Cleón se ha atrevido a pedir la cabeza de Pericles. Habría sido como solicitar la ejecución de un dios. Lo habían acusado de malversación de fondos, algo chocante cuando todo el mundo sabía que la hacienda de Pericles no había aumentado. 129. En las 3 décadas que llevaba gobernando Atenas. Incluso tenía fama de administrar los gastos de su casa con tacañería. Sin embargo, el sufrimiento que había provocado la peste y que los numerosos inválidos que vagaban por las calles recordaban continuamente, había bastado para que el tribunal le impusiera una fuerte multa. Además, lo habían desposeído de su cargo de estratego, para el que había sido elegido durante 15 años consecutivos. Eurímaco dejó de dar vueltas como un animal encerrado y se detuvo junto a Perseo. Tenemos que irnos ya. El pequeño se apartó de los cuadros sin discutir. Cuando salió de la pinacoteca, en lugar de caminar hacia la escalinata se dirigió hacia la entrada de la Acrópolis. Un guardia lo miró ceñudo mientras se acercaba a la puerta. Perseo. Eurímaco se apresuró a alcanzarlo. ¿A dónde vas? No puedes entrar en la Acrópolis. Solo quiero mirar desde la puerta. Eurímaco dirigió al guardia una sonrisa de disculpa y se acercó a la puerta con las manos en los hombros de Perseo. Subieron 4 de los 5 escalones y se detuvieron. Delante de ellos tenían el segundo vestíbulo de los propilios, y más allá las columnas del frontal que daba a la Acrópolis, similar a la fachada que daba a la ciudad. Perseo apenas respiraba mientras contemplaba entre las columnas la gran estatua de bronce de Atenea con su lanza. Eurímaco, en cambio, se quedó mirando el Partenón, cuyas columnas relucían bajo los rayos del sol. Sabía que en su interior se encontraba la Atenea de marfil y 40 talentos, 5, de oro que había realizado Fidias antes de que lo expulsaran de Atenas. Había tenido la suerte de que el propio Fidias le comprara una de sus cerámicas, y habían mantenido alguna conversación en la que éste le preguntaba sobre las técnicas de la cerámica y él a su vez le preguntaba sobre el Partenón. Estaba convencido de que Fidias era un genio. Además de ser el mejor escultor de todos los tiempos, se había ocupado con una maestría inigualable del encargo que le había hecho Pericles de dirigir las obras de reconstrucción de la Acrópolis, comenzando por el Partenón. ¿Crees que la base del Partenón es recta? Le había preguntado Fidias. Eurímaco se había fijado con mucha atención, igual que hacía ahora, y había respondido afirmativamente. Fidias se había reído. Si fuera recta, tú la verías hundida. Ante la mirada de incomprensión de Eurímaco, continuó con una sonrisa divertida: nuestra vista no percibe las cosas como son, y mi trabajo no consiste en hacer templos de líneas rectas. Lo que yo hago es diseñarlos de modo que se perciban como yo pretendo, repletos de armonía y belleza. Fidias dio unos pasos hasta situarse junto al Partenón. Agáchate y mira el perfil de la base. Eurímaco hizo lo que le pedía. Comprobó que desde esa perspectiva la base parecía abombada hacia arriba. Se alejaron de nuevo y Fidias siguió asombrándolo. 130. ¿Crees que las columnas están rectas, son completamente verticales? Diría que sí, pero estoy seguro de que vas a volver a sorprenderme.
Fidias acercó sus manos, una a otra, hasta casi formar un triángulo. Las columnas están inclinadas hacia adentro, todas ellas, para aligerar la sensación de pesadez del conjunto. Además, se ensanchan un poco hasta llegar a un tercio de la altura y luego se estrechan de nuevo. Eurímaco se había quedado tan perplejo entonces como ahora que contemplaba el Partenón junto a Perseo. Tengo que explicarle todo lo que me contó Fidias antes de que se me olvide, o de que una espada espartana me lo impida. De pronto recordó otro de los secretos del Partenón y temió que ya se le hubieran olvidado algunos. Las columnas de las esquinas son más gruesas que el resto. Por lo visto, al ser las únicas que se recortaban contra el cielo, el ojo las veía más delgadas y había que tallarlas más gruesas para compensar ese extraño efecto. Hacer cerámicas es más sencillo que construir templos. Apretó los hombros de Perseo e intentó que su voz no reflejara su ansiedad. ¿Nos vamos ya? Perseo asintió en silencio y cruzaron el vestíbulo en dirección a la escalinata. Al pasar entre las columnas, la ciudad apareció ante ellos, un manto de casas desordenadas rodeado de altas murallas, un mar de gente que se estaba concentrando alrededor de la colina de Lapnix. Descendieron los primeros escalones y divisaron en las murallas la puerta sacra y la dipilón, ambas abiertas. Por el ancho camino que recorría el campo hasta la entrada principal de Atenas se acercaba un río interminable de ciudadanos que no residían en la ciudad. Eurímaco ralentizó la marcha hasta detenerse. Nunca acuden tantos a la asamblea. 131. Capítulo 23. Atenas, noviembre de 430 a.C. Ismenias los estaba esperando en un cruce de la vía panatenaica. Eurímaco le había pedido al esclavo que aguardara allí para acompañar a Perseo a casa mientras él acudía a la asamblea. Bordearon el ágora los tres juntos, y Perseo vio a Casandra hablando con Jantipa cerca de la casa de la fuente. «Papá, ¿puedo quedarme un rato en la calle?» Eurímaco tardó unos segundos en salir de sus pensamientos. «¿Con quién quieres quedarte?» Miró de reojo hacia la casa de la fuente, unos amigos. Eurímaco levantó la mirada hacia las dos niñas y la tensión de su rostro se redujo momentáneamente. «Bueno, pero quédate por aquí y obedece a Ismenias». Se volvió hacia el esclavo. «Llévalo a casa antes de que comience la asamblea. Dentro de media hora o así». «Sí, señor». Eurímaco cruzó el ágora en dirección norte, donde esperaba encontrar a Querefonte y a Sócrates para ir juntos a la asamblea. Perseo siguió con la mirada su figura cabizbaja hasta que desapareció entre el gentío y entonces se acercó a la casa de la fuente. «Hola», saludó levantando la mano. Desde que la ciudad había vuelto a una relativa normalidad se veían con frecuencia, pero seguía sintiéndose nervioso en presencia de Casandra. Jantipa se apresuró a informarle de las circunstancias de la asamblea que iba a celebrarse y a Perseo le dio vergüenza lo poco que sabía comparado con ella. Su padre casi nunca le hablaba de la guerra. Se preguntó si Casandra sabría tanto como Jantipa, y mientras escuchaba en silencio decidió que le pediría a su padre que le explicara más cosas. Cuando Jantipa acabó de contar todo lo que sabía, enlazó sin pausa con otro tema: ¿sabes que Casandra está haciendo una copia en papiro de la Ilíada? Casandra enrojeció y se apresuró a replicar: no es cierto. Lanzó una mirada de recriminación a Jantipa. Solo estoy practicando la escritura en papiro, en una hoja suelta. Y he empezado hoy mismo. ¿Es difícil escribir en papiro? Perseo intentó que no se notara que estaba impresionado. Él no comenzaría a escribir en papiro hasta al cabo de 2 o 3 años por lo menos. De momento lo único que sabía hacer era escribir con bastante lentitud en una tablilla de cera. Es diferente, Casandra se encogió de hombros, hay que hacer menos fuerza que en la cera, y con el cálamo la tinta se puede correr. 132. Perseo recordó que el padre de Casandra, Eurípides, era un autor de tragedias muy famoso. Tanto los escritores como los alfareros trabajaban con las manos, por lo que ambos eran considerados artesanos, un término que los aristócratas pronunciaban con desprecio. Pero todo el mundo admira a los grandes escritores, y no a los alfareros. También gozaban de prestigio los grandes pintores, como Polígnoto. Yo no seré alfarero, se dijo una vez más, seré pintor. La esclava de Jantipa salió de la casa de la fuente. Llevaba un cántaro lleno de agua y lo colocó con ambas manos sobre el rodete que coronaba su cabeza. Vámonos, Jantipa. Si no volvemos ya, tu madre me va a regañar. La niña se despidió de ellos y se alejó con la esclava. ¿Quieres ver la tienda que vende las obras de mi padre?, preguntó Casandra. Perseo asintió y caminaron hacia la tienda. Unos pasos por detrás lo seguían Ismenias, Yanira y Polícles. El mercado del ágora se encontraba más silencioso de lo normal, casi todos los ciudadanos se habían ido a la asamblea. Casandra señaló unos cilindros de cuero alineados en un expositor de madera a la entrada de una de las tiendas. Mira, esta es una copia de Medea que hemos traído hoy. Perseo cogió uno de los cilindros, lo sopesó y lo dejó con cuidado junto a los otros. En su casa no había ninguno, pero sabía que algunos ciudadanos acomodados los compraban para que algún sirviente se los leyera en voz alta. Se venden más si son obras que se han representado en las grandes Dionisias.
Era el principal festival de teatro de Atenas, en donde distintos autores competían entre sí. Medea es una de las que más se venden, aunque solo quedó tercera el año pasado. Perseo asintió, como si ya lo supiera. Casandra iba a continuar, pero de pronto se quedó callada mirando detrás de él y su semblante se ensombreció. Perseo se dio la vuelta. Aristófanes. Aunque lo había visto de lejos alguna vez, no se habían encontrado cara a cara desde aquella ocasión en los muros largos, cuando le había dado una pedrada en la cabeza por meterse con Casandra. Notó que se le hacía un nudo el estómago. Aristófanes estaba pagando al dependiente. Perseo bajó la mirada, rezando porque no los hubiera visto, pero Aristófanes se giró hacia ellos sonriendo. En esta ocasión lo acompañaban dos chicos que, al igual que él, tendrían unos 14 años. ¡Qué casualidad!, exclamó de buen humor. Me encuentro a la hija de Eurípides al tiempo que compro una de sus obras. Aristófanes se giró hacia uno de sus amigos, que cargaba con varios cilindros de cuero, y cogió dos de ellos. Luego se inclinó hacia Perseo. No te extrañes, se puede aprender de los aciertos de otros escritores. Le puso delante de los ojos el primer cilindro, del que colgaba una cinta con el nombre de 133. Esquilo. Y también de sus errores. Levantó el segundo, que llevaba el nombre de Eurípides. Después sonrió y se incorporó fingiendo asustarse. Solo te he dado un buen consejo, espero que no quieras abrirme de nuevo la cabeza. Perseo enrojeció y Aristófanes realizó una inclinación de cabeza hacia Casandra antes de alejarse con sus amigos. Es un arrogante, dijo ella. Perseo apretó los labios y se quedó callado. Después del incidente de los muros largos, Ismenias había hablado con él y le había hecho comprender que no debería haberle tirado la piedra a Aristófanes. El esclavo había tenido que defenderlo cuando el amigo de Aristófanes lo había abofeteado, y eso había puesto su vida en peligro. Perseo se había sentido muy mal, y desde entonces intentaba recordar lo que le había dicho Ismenias, que cuando se enfadara pensara en las consecuencias antes de actuar. Miró de reojo a su esclavo, que asintió disimuladamente haciendo que se sintiera orgulloso. Le alegraba que Ismenias fuera su pedagogo. A pesar de que aquella vez su vida había quedado amenazada, se había sentado a hablar con él con calma en lugar de reprenderle. Menos mal que al final no lo denunciaron. Los primeros días tras el incidente, Perseo temblaba cada vez que llamaban a la puerta y estaba seguro de que Ismenias tenía tanto miedo como él aunque no dijera nada. La terrible peste hizo que después resultara imposible pensar en otra cosa, y cuando la epidemia remitió se enteraron de que aquel chico había sido uno de los que habían muerto. Se volvió hacia Casandra siguiendo un impulso. ¿Quieres venir a mi casa y te enseño un dibujo que he hecho? Ella asintió sonriente. Claro, pero espera, tengo que pedir permiso. Se lo preguntó a Yanira, que a su vez consultó a Polícles. El copista la miró dudando. Sus padres son amigos, intervino Ismenias. Polícles asintió sin responder y se volvió hacia el ágora. Eurípides estaba yéndose a la asamblea con algunos amigos. El copista echó a correr, le dio alcance y habló con él. Casandra y Perseo vieron que Eurípides miraba hacia ellos. Parecía indeciso. Eurímaco se acercó a él, le dio una palmada en el hombro y dijo algo riendo. Entonces Eurípides habló con Polícles y éste regresó con los niños. De acuerdo, pero tu padre quiere que regreses a casa enseguida. La pequeña comitiva descendió por la vía panatenaica hacia la doble puerta del Dipilón, por la que todavía entraban algunos hombres que se cruzaban con ellos apresuradamente camino del Apnix. Antes de llegar a las murallas se internaron en las callejuelas y llegaron a la vivienda de Perseo. Casandra se quedó impresionada al ver el horno de cerámica. 134. Ahora se están cociendo las vasijas. Perseo se alegraba de que su padre se lo hubiera explicado ese mismo día. Luego hay que meter más madera y cerrar la tapa de arriba para que el humo las vuelva negras. Casandra lo escuchaba con los ojos muy abiertos. Y después se abre la tapa otra vez y las pinturas, dudó un momento, no estaba seguro de haber entendido bien aquello, las pinturas se ponen del color que tienen al final. Se alejó del horno antes de que Casandra le hiciera alguna pregunta que no fuera capaz de responder. Entraron en la sala donde hacía sus ejercicios de escritura y se acercó a la cerámica de Odiseo. En la pequeña columna de piedra que sostenía la vasija había una tablilla de cera puesta de pie. Mira, es una sirena. Cogió la tablilla y se la entregó a su amiga. Está muy bien dibujada. Casandra pasó un dedo sobre las alas, sin apenas rozar la cera. Me encanta. Mi padre la guarda porque es la que mejor me ha salido. La he copiado del dibujo que hizo él en esta vasija. Casandra puso la tablilla de cera al lado del dibujo de la cerámica y las comparó. Odiseo resistiendo el canto de las sirenas. Tu dibujo es igual que la sirena que ha hecho tu padre. Se quedaron en silencio contemplando los dibujos. Al cabo de un rato, Casandra dejó la tablilla en su sitio. Es una cerámica muy bonita. Sí. Perseo se quedó un momento en silencio y luego continuó. La tenemos aquí para recordar a mi madre. Casandra vio que la alegría estaba desapareciendo del semblante de Perseo, que se puso serio y después triste.
¿Qué le pasó a tu madre? En la puerta de la sala estaban los adultos. Ismenias les pidió que se alejaran. Murió el día después de que yo naciera. Mis padres estaban viajando, y en un camino los atacaron unos ladrones y la mataron. Los ojos de Perseo se humedecieron, ya no se distinguía ningún color en ellos. Llevaban unas vasijas para vender y se rompieron todas menos esta, que era la favorita de mi madre. Perseo colocó las manos sobre las asas de la cerámica. Me gusta pensar que ella cogió la vasija. Sus párpados se cerraron y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas. Así es como si me estuviera dando la mano. Los labios de Perseo dibujaron una sonrisa mientras agarraba la vasija con los ojos cerrados. Cuando soltó las asas, Casandra se acercó sin decir nada y lo abrazó. El capitán encargado de los prisioneros se limpió la sangre de las manos con el faldón de su túnica. Sintió escozor en un nudillo y al mirarlo vio que le estaba sangrando. Sonrió. 135. Hemos pasado 2 días juntos que nunca olvidaré. Caminó despacio delante de los 6 prisioneros. Estaban hechos un ovillo en el suelo, tratando de protegerse el rostro ensangrentado con un brazo y la entrepierna con el otro. Estoy seguro de que vosotros tampoco os olvidaréis de mí. Los soldados desengancharon a los prisioneros de la pared y el capitán se detuvo ante uno de ellos. Se trataba del hombre que había encabezado la embajada, un corintio de casi 60 años, cuerpo menudo y cabellos blancos llamado Aristeo. Ponedlo de pie. 2 de los soldados se apresuraron a obedecer. Aristeo de Corinto, mírame. El prisionero alzó sus ojos oscuros e inteligentes, cargados de un odio frío. Ay, Aristeo, si hay algo que odie más que a un espartano, es a un corintio de mierda como tú. El puñetazo del capitán impactó de lleno en la boca de Aristeo, que cayó al suelo de la celda con un ruido de cadenas. Se incorporó hasta quedar a 4 patas. Tenía el rostro crispado de dolor pero no emitía ningún sonido mientras la sangre bajaba por su barba blanca. Levántate, miserable. El capitán escupió sobre el prisionero. La asamblea de Atenas te espera. 136. Capítulo 24. Atenas, noviembre de 430 a.C. El rugido sordo que emanaba de la asamblea le puso a Eurímaco la piel de gallina. La ciudad quiere sangre, murmuró sobrecogido. A su lado, Sócrates señaló hacia la primera fila de los asistentes. Ahí tiene a su carnicero, dispuesto a complacerlos. Cleón aguardaba de pie sin dejar de moverse, ansioso por intervenir. Crefonte se irguió para mirar a ambos lados. Parece que nadie ha querido perderse el espectáculo. Su tono hizo que Eurímaco se estirara para mirar. La muchedumbre se extendía hasta las casas adyacentes a la colina. Ya va a empezar. El hombre que presidía el Consejo de los 500 subió al estrado, levantó las manos para pedir silencio y comenzó a hablar. Desde la zona alta de la colina en la que se encontraba el grupo de Eurímaco apenas se distinguía lo que decía, pero la asamblea estalló en una aclamación furiosa. Al cabo de un momento, aparecieron unos guardias escoltando a 6 hombres con grilletes en los tobillos que apenas se mantenían en pie. Por todos los dioses, susurró Eurímaco al ver sus rostros magullados y sus túnicas ensangrentadas. Una pesada cadena de hierro unía los grilletes de los prisioneros. Los hicieron arrodillarse frente al estrado de piedra y el presidente del consejo cedió la palabra a Cleón. Sócrates negó con la cabeza mientras el líder de la facción belicista comenzaba a gritar nada más subirse a la tribuna. Varones atenienses. Contemplad a los hombres que querían traeros la muerte mediante la peor de las traiciones. Señaló con un vigoroso ademán a los prisioneros y la muchedumbre rugió. Estos 6 enemigos de nuestra ciudad y de todos los griegos justos se dirigían a solicitar al rey de Persia que los ayudara en la guerra que sostienen contra nosotros. Iban a pedir ayuda a los mismos bárbaros a quienes nuestros padres, los héroes de Maratón y Salamina, expulsaron de nuestra tierra sagrada. Eurímaco se estremeció con los gritos enfervorizados de la multitud. La única posibilidad de que esos hombres reciban un juicio justo es que el debate se aplace hasta mañana. Cleón había planificado cada detalle meticulosamente. No solo se había asegurado de que se difundiera la información que a él le interesaba sobre aquel asunto, sino que también había hecho que la asamblea se convocara en el momento de la primera reacción pasional, sin tiempo de que se calmaran los ánimos. Además, los había congregado a una hora en la que no había tiempo para largos debates antes. 137. De que se pusiera el sol. La asamblea bramó de nuevo cuando Cleón mencionó que los embajadores habían pedido a Citalces, rey de Tracia y aliado de Atenas, que se pasara al bando de los espartanos. Eurímaco localizó en la primera fila a Nicias, el más influyente de los políticos moderados, y le inquietó darse cuenta de que no iba a intervenir. Nicias estaba cruzado de brazos y ni siquiera miraba a Cleón. Sus planteamientos dialogantes habían sido deslegitimados en los últimos meses, cuando Esparta había rechazado las embajadas que les habían enviado en busca de un acuerdo que pusiera fin a la contienda. Los espartanos, conscientes de su actual posición ventajosa, se habían negado a escuchar toda opción que no fuera la renuncia de Atenas a su imperio marítimo. Cualquiera que se oponga ahora a Cleón se arriesga a que caiga sobre él toda la rabia de la asamblea. A una orden de Cleón,
los guardias pusieron a los 6 prisioneros de pie. 2 de ellos se tambaleaban de tal modo que hubo que sostenerlos para que no se desplomaran. Cleón enumeró todos los males de los últimos 2 años como si hubieran sido una acción personal de aquellos hombres, la destrucción de los campos y las granjas del Ática, el gasto de más de la mitad del tesoro en la guerra, y, para finalizar, lo que más presente estaba en el ánimo de todos los atenienses, la epidemia de peste. Eurímaco se estiró para buscar a Pericles. Tardó en encontrarlo porque ya no se colocaba en su posición habitual de la primera línea, sino varios puestos por detrás. Tenía una expresión adusta y tampoco parecía que fuera a intervenir. Hace un año Pericles no hubiera permitido esto, le comentó a Sócrates, pero ahora no parece que vaya a hacer nada por evitarlo. Pericles debe de estar agradecido. Sócrates señaló hacia los prisioneros. La ira y la frustración que ha ocasionado la epidemia van a dirigirse contra esos hombres, en lugar de contra él. Eurímaco asintió. Solo la deuda de gratitud de la ciudad con Pericles le había salvado la vida en su reciente juicio, donde se habían limitado a multarlo y a destituirlo como estratego. No se va a exponer a la opinión pública en mucho tiempo, se dijo frunciendo el ceño. La desaparición de Pericles de la escena política podía resultar dramática para Atenas. Si Cleón se convertía en el único hombre al que escuchaba el pueblo, su naturaleza agresiva conduciría a la ciudad a una política belicosa y vengativa que alejaría toda posibilidad de paz. Cleón nombró a los 6 prisioneros uno a uno. El primero era un aristócrata de Argos que se había unido a la embajada a título particular. Los 4 siguientes eran ciudadanos de Esparta, y el último fue el que arrancó los gritos más apasionados. Aquí tenéis al corintio Aristeo, hijo de Adimanto, el capitán de las fuerzas que 138. Se unieron a los rebeldes de Potidea, el hombre causante de ese ruinoso asedio que por más de 2 años se prolonga ya. Cleón lo señalaba como si quisiera atravesarlo con el dedo. No hará falta que os recuerde que, en la batalla de Potidea, Aristeo derrotó a un ala de nuestro ejército, ni que después entró en la ciudad y organizó su defensa, ni que más tarde burló nuestro cerco, se unió a los calcidios y asesinó a muchos ciudadanos de nuestro imperio. Si los dioses no lo hubieran puesto hoy en nuestras manos, ¿cuántos males adicionales nos causaría? Cleón hizo una pausa y dejó que los hombres que lo escuchaban gritaran mientras se imaginaban los daños que podía causar Aristeo si lo liberaban. Eurímaco se fijó en el prisionero, que en aquel momento solo parecía un anciano con expresión aturdida y la barba apelmazada de sangre. Cleón levantó los brazos para que los gritos remitieran, tomó aire, y declamó con mayor potencia: ¿qué debemos hacer con estos hombres, atenienses? Algunas voces pedían un juicio, pero la mayoría gritaba: matadlos. Debemos responder con una misericordia que nos debilitaría, o actuar como hacen ellos cuando apresan una nave nuestra o de nuestros aliados, aunque sean simples mercaderes. La asamblea vibró con gritos de muerte. Era bien conocido que cuando los espartanos atrapaban una nave afín a Atenas, ejecutaban a todos sus tripulantes. ¿Qué debemos hacer, atenienses? Matadlos. 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 Eurímaco se giró hacia Sócrates. Habían hablado muchas veces sobre la justicia, y su amigo le había hecho comprender la importancia para una sociedad de anteponer el respeto a las leyes a todo lo demás. Si aquellos hombres tenían que morir, debía ser un tribunal el que lo dictaminara, no una masa espoleada por un agitador. Sócrates le devolvió una mirada de profunda tristeza y se giró de nuevo hacia el estrado. Eurímaco esperaba que dijera algo, pero su amigo se mantuvo en silencio. La masa comenzó a descender la colina y Eurímaco trató de distinguir qué pasaba. Ya no veía a los prisioneros. La multitud continuó avanzando y desde las primeras filas se extendió un grito que a cada momento coreaban más gargantas: ¡a las murallas! ¡A las murallas! La asamblea se convirtió en una marea imparable que se desplazaba hacia el ágora. Algunos ciudadanos corrían para llegar antes a la puerta del Dipilón. El grupo de Sócrates se quedó solo en la ladera del Apnix. Hoy es un día aciago. El filósofo hablaba sin mirar a ninguno de sus acompañantes. La ciudad ha actuado contrariamente a las leyes y a los dioses. Recemos para que no haya consecuencias. Sócrates se alejó visiblemente abatido y los demás se dispersaron. Eurímaco cruzó el ágora y enfiló la vía panatenaica. Al fondo vio a la muchedumbre concentrándose alrededor de las puertas de las murallas. Cuando él iba a desviarse para adentrarse en la callejuela que lo llevaría a su casa, una aclamación exaltada hizo 139. Que se detuviera. Había tanta gente subiendo a las murallas que temió que se derrumbaran. Los hombres que había en el suelo se estaban pasando algo unos a otros con los brazos levantados. Son los embajadores, comprendió. El sol cercano al horizonte le daba de frente y alzó una mano para hacerse sombra. Los cuerpos, desnudos y ensangrentados, llegaron a la base de las murallas y los subieron dándoles tirones y puñetazos hasta llegar a lo más alto. Allí los sostenían mientras se revolvían por última vez y finalmente los despeñaban en medio de un griterío enloquecido. Eurímaco se obligó a mirar hasta que cayó el último embajador de Esparta. De pronto imaginó lo que ocurriría si aquella multitud furibunda descubría que los verdaderos padres de Perseo quizá fueran espartanos. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras se apresuraba hacia su casa.
140.